Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y ha capturado la atención de muchísimos fans, especialmente aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Demet Özdemir y sus recientes y muy comentadas palabras sobre Can Yaman. El título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir sobre Can Yaman, el hombre más guapo que conozco. Ya con esto podemos imaginar la intensidad de la conversación que se desata. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y popular, conocida por sus papeles en series que han conquistado audiencias internacionales. Y Can Yaman, bueno, él es un actor que se ha convertido en un verdadero fenómeno global, reconocido no solo por su atractivo físico sino también por su carisma arrollador. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus fue tan palpable que desató todo tipo de especulaciones y alimentó la fantasía de millones de seguidores. Así que cuando Demet Özdemir, una de las protagonistas de esa química explosiva, decide describir a Can Yaman como el hombre más guapo que conozco, bueno, las alarmas saltan. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una simple apreciación estética, una confesión velada, o simplemente un comentario amistoso que se ha sacado de contexto? Vamos a desmenuzar esto paso a paso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, quiero recordarles a todos ustedes, nuestra increíble comunidad, que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante, noticias exclusivas y análisis profundos sobre sus celebridades y temas favoritos. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva. Ahora sí, manos a la obra. La frase en cuestión, el hombre más guapo que conozco, pronunciada por Demet Özdemir sobre Can Yaman, no es algo que haya surgido de la nada. Ha sido parte de entrevistas, ha circulado en redes sociales, y ha sido analizada hasta el último detalle por la prensa rosa y los fanáticos. Es importante recordar el contexto en el que estas palabras fueron dichas. Si bien ambos actores comparten una historia profesional muy importante y una conexión que cautivó al público, es fundamental entender si este comentario se refiere a una admiración puramente estética, un halago profesional, o si hay algo más profundo detrás. En el mundo del entretenimiento, las relaciones entre actores, especialmente aquellos que han compartido proyectos exitosos y han tenido una química tan fuerte, suelen estar bajo la lupa constante. Los fans que se involucran emocionalmente con las historias y los personajes, a menudo desean que esa magia traspase la pantalla. Y cuando uno de los involucrados, en este caso Demet Özdemir, hace un comentario tan directo y elogioso sobre la apariencia de su ex coprotagonista, es natural que se generen interrogantes. Podemos analizar este comentario desde varias perspectivas. Por un lado, está la más sencilla, una apreciación honesta. Demet Özdemir, como mujer, puede encontrar a Can Yaman estéticamente agradable. Es un actor que sin duda tiene una presencia física muy destacada, y no es descabellado pensar que Demet, al igual que millones de personas en todo el mundo, pueda considerarlo muy guapo. En este sentido, la frase sería una simple declaración de gusto personal, sin mayores implicaciones. Es un halago, un reconocimiento a la belleza masculina, y ya está. Sin embargo, la complejidad surge cuando recordamos su pasado juntos. La época de Erkencikus fue un torbellino de éxito, y con él vinieron rumores de romance entre Demet y Can. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura cautelosa y en general, definieron su relación como una amistad profesional y un gran compañerismo, la intensidad de su conexión en pantalla alimentó las esperanzas de muchos. Por lo tanto, cualquier declaración que hagan el uno sobre el otro, especialmente si es tan personal como una apreciación sobre la belleza, inevitablemente se carga de un significado adicional para el público que anhelaba verlos juntos. Podríamos preguntarnos si este comentario es una forma sutil de mantener viva la conexión o el recuerdo de su exitosa colaboración. Quizás Demet, al ser preguntada sobre Can Yaman, sintió la necesidad de ser honesta y amable, y esta fue la forma más directa de hacerlo. A veces en entrevistas las celebridades son presionadas para dar respuestas que generen titulares, y una frase como esta cumple perfectamente ese objetivo. No es una negación de su amistad ni una confirmación de un romance pasado o presente, sino más bien un reconocimiento a un colega con el que tuvo una experiencia muy significativa. Además, es importante considerar la personalidad de Demet Özdemir.
Ella es conocida por ser una persona sincera y directa. Si ella piensa que Can Yaman es el hombre más guapo que conoce, es probable que lo diga sin rodeos, sin buscar un doble sentido oculto. En la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, los actores suelen recibir cumplidos sobre su apariencia constantemente. Sin embargo, que una colega con la que compartió un proyecto tan íntimo como una serie romántica haga una declaración de esta magnitud, es digno de atención. Por otro lado, también podemos especular si este comentario es una forma de desviar la atención de otros asuntos o si es una estrategia para mantener el interés mediático en ambos. A veces declaraciones de este tipo pueden servir para recordarle al público la existencia de la pareja en pantalla, lo que puede ser beneficioso para sus carreras individuales, especialmente si ambos tienen proyectos futuros que impliquen un público similar, o si hay rumores de posibles colaboraciones futuras. Es crucial no olvidar que la vida privada de las celebridades es a menudo un tema de gran interés para los medios y el público. Las relaciones sentimentales, las amistades, los comentarios sobre colegas, todo es analizado bajo el microscopio. En este caso, la frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman se presta a muchas interpretaciones, y es precisamente esa ambigüedad la que la hace tan intrigante. ¿Está ella simplemente siendo honesta sobre la atracción física? ¿Está reconociendo la buena apariencia de un antiguo compañero de reparto? ¿O hay un trasfondo emocional o nostálgico en sus palabras? La belleza es subjetiva, por supuesto. Lo que una persona considera hermoso, otra puede no verlo de la misma manera. Sin embargo, Can Yaman ha sido consistentemente aclamado por su atractivo físico en muchas partes del mundo. Que Demet Özdemir, una mujer que ha trabajado estrechamente con él, lo defina de esa manera, le da un peso particular a esa afirmación. No es un comentario de un fan anónimo, sino de alguien que lo conoce, que ha compartido momentos de trabajo y posiblemente fuera de los escenarios. Podríamos también pensar en la posibilidad de que este comentario sea un gesto de buena voluntad hacia Can Yaman. Quizás él está pasando por un momento en su carrera o vida personal donde un halago de una colega tan reconocida como Demet Özdemir podría ser reconfortante. En el competitivo mundo del espectáculo, los gestos de apoyo y reconocimiento entre artistas son valiosos. Sin embargo, la pregunta que realmente resuena en las mentes de los fans es: ¿podría haber algo más? ¿Es este comentario una forma de reconocer la conexión que compartieron, o quizás una pista sobre sentimientos que nunca llegaron a materializarse completamente en una relación fuera de pantalla? La naturaleza de Hollywood y del entretenimiento turco en particular, a menudo genera este tipo de narrativas, donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa. Si analizamos las entrevistas que han dado por separado, tanto Demet como Can, después de Erkencikus, ambos han expresado respeto y cariño mutuo, pero siempre manteniendo esa distancia profesional que evita confirmar o negar cualquier tipo de relación romántica pasada o presente. Han hablado de la gran amistad que se forjó, del apoyo que se brindaron durante el rodaje, y de la intensidad del trabajo que compartieron. Y es precisamente esa intensidad la que hace que las palabras de Demet Özdemir resuenen con tanta fuerza. Imaginemos a Demet siendo entrevistada. Le preguntan sobre Can Yaman. Ella podría decir algo como: fue un placer trabajar con Can. Es un gran profesional y una persona maravillosa. Eso sería una respuesta típica, segura, que no generaría polémica. Pero ella eligió ir más allá. Eligió la frase: el hombre más guapo que conozco. ¿Por qué? ¿Fue algo impulsivo? ¿Fue una respuesta pensada para generar impacto? ¿O fue simplemente la verdad dicha sin filtros? El impacto de esta declaración no se limita solo a los fans de la pareja en pantalla. También afecta la percepción pública de ambos actores. Para Demet, la posiciona como alguien que no teme ser directa y honesta en sus apreciaciones. Para Can, refuerza su imagen de galán mundialmente reconocido. Y para la prensa, es una mina de oro para generar contenido y especulaciones. Es importante recordar que las entrevistas a menudo son editadas, y a veces, una frase sacada de contexto puede tener un significado diferente al original. Sin embargo, en este caso, la frase es tan contundente que incluso si hubo más contexto, el mensaje principal de admiración por la belleza de Can Yaman permanece. Una última reflexión sobre este tema es cómo estas declaraciones, aparentemente simples, pueden tener un gran poder para mantener viva la llama de la admiración y el interés de los fans.
La conexión que Demet y Can crearon en Erkencicus fue tan fuerte que incluso después de que la serie terminara, su público sigue esperando, especulando y deseando que esa magia de alguna manera continúe. Y declaraciones como esta, aunque sean solo palabras, sirven para mantener esa esperanza latente. En resumen, cuando Demet Özdemir describe a Can Yaman como el hombre más guapo que conozco, estamos ante una declaración que, si bien puede interpretarse de forma literal como una apreciación estética, inevitablemente se carga de un significado más profundo debido a su historia compartida. Es un halago directo, un reconocimiento a la apariencia de un colega con el que compartió un proyecto icónico. El contexto de su fama, la química en pantalla que cautivó al mundo, y las constantes especulaciones sobre su relación, hacen que este comentario sea mucho más que una simple opinión. Es un eco de un fenómeno televisivo, un recordatorio de una conexión que trascendió la pantalla para muchos, y un ejemplo de cómo las palabras de las celebridades pueden alimentar la imaginación y el interés de su público. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, nuestro análisis sobre las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Ha sido un viaje interesante a través de las interpretaciones y las posibles motivaciones detrás de esa contundente frase. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan esta declaración? ¿Creen que es solo una apreciación honesta, o ven algo más allá? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nuestro canal. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo encontraron interesante y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores en redes sociales, especialmente si también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se pierdan lo que viene. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.